Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y la verdad es que tengo una gran satisfacción que un hombre joven, que todavía no llega a los 40 años, haya estudiado tanto. Veo su currículum, doctor en ciencias políticas, ha estado en diversas universidades, en Estados Unidos, acá, etc. Profesor de la Universidad de San Martín y la Universidad de Itela, el doctor Juan Negri, a quien yo le quiero agradecer profundamente su presencia hoy, para que hablemos de un tema, querido doctor, le agradezco mucho. Placer es mío. Es un extenso currículum, que esté dando clases, tan joven, y sobre todo para hablar de un tema que nos preocupa a todos, que es el tema de esta crisis, este problema que ocurre en nuestro hermano país, que es Perú. A lo mejor económicamente le fue bien, pero desde el punto de vista de la corrupción ha tenido muchos problemas en los últimos tiempos. De todas maneras, yo lo dejo que usted se exprese con total tranquilidad, repitiendo mi agradecimiento por su presencia en este programa. El placer es mío y muchas gracias por la introducción. Efectivamente, Perú estamos viendo una crisis política importante que se enmarca además en una serie de tensiones que está habiendo en la región andina. También está habiendo muchos problemas en Ecuador. El presidente ha declarado estado de sitio, ha salido el ejército a la calle. Hay elecciones en Bolivia, que si bien no está experimentando un proceso de tensión, eso agrega un poquito de ansiedad en esa zona. Y Perú efectivamente es un país que se caracteriza por la presencia de escándalos de corrupción muy visibles en un contexto de... Han sido detenidos varios presidentes. Varios presidentes, es decir, todos los presidentes peruanos, todos. Toledo, Fujimori... Sí, todos los presidentes peruanos, una vez que salen del poder, enfrentan la cárcel. Alan García... se suicidó. Se suicida mientras lo están yendo a detener o por esos días. Entonces lo que vemos es un país que luego de lo que fue la crisis política del fujimorismo a principios del siglo XXI, sale de esa crisis, pero con un nivel de corrupción muy altos, un nivel de partidos muy bajo, muy inestable, altísima fragmentación, liderazgos personalistas, incapacidad de consensos en el Parlamento y presidentes sumamente débiles que no tienen mayorías. Todo eso está explotando ahora. Y no por mirar el pasado, que a lo mejor ya no vale la pena, pero yo con usted antes de empezar decía, con el apoyo que nos dio un presidente de la envergadura de Belaúnde Terry, por ejemplo, ¿no? Exacto, sí. Perú a mediados de la década de 80 estaba estructurado en dos grandes partidos, dos o tres. Sí. Estaba Acción Popular, el APRA, que era el partido de Alan García, del primer Alan García. Claro, porque primero anduvo más, después anduvo mejor. Sí, al principio el primer gobierno de Alan termina muy mal, ¿no? Termina muy mal. Era un país que tenía partidos más o menos estables, siempre problemas de desarrollo económico. Ahora lo que parece es haber encontrado una senda de desarrollo económico, pero una altísima inestabilidad política. ¿Usted no cree, querido doctor, que si hubiéramos hecho caso, pero nos negamos terminantemente, no nosotros, sino algunas personas que hicieron un daño enorme al país con aquella guerra, a Belaúnde, a lo que decía el presidente Belaúnde, se hubiera buscado una solución, ¿no? Y lo que pasa es que en ese momento los objetivos de las Fuerzas Armadas Argentinas eran otros. Y lamentablemente, bueno, para todos los argentinos Pero una muy buena voluntad de Belaúnde para decir esta ahí, ¿no? Sí. Y de hecho en su momento se rumoreaba que le iban a dar el Nobel de la Paz, si llegaba a tener éxito, sí. Y ahora, doctor, este tema Vizcarra... Bueno, ahora lo que tenemos... Liquida el Parlamento, por un lado le dan la razón, hay encuestas que le dan como el 80% a favor, otras que critican, y él dio su palabra de que cuando el día que termina su mandato en el 21 se va. Y que en enero quiere llamar a una nueva asamblea legislativa, ¿no? Exacto. Elección legislativa. Perdón. Exacto, lo que estamos viendo acá... Yo lo dejo que usted se expida con tranquilidad. Sí, es decir, esto también me parece que se enmarca dentro de una serie de presidencias en América Latina que experimentan crisis muy profundas y que en general implican muchas veces la finalización del mandato anticipada, como es el caso de Dilma Rousseff en Brasil, ya había ocurrido con Collor de Mello en los 90, en Ecuador pasa muy seguido, es decir, conflictos muy fuertes
entre el Ejecutivo y el Legislativo. En este caso, la Constitución peruana tiene dos artículos, el 114 y el 134, que tratan de resolver el eventual conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo, permitiendo al Ejecutivo, por ejemplo, disolver la Asamblea si la Asamblea le niega 2 votos de confianza al gobierno. No está claro que eso haya ocurrido en realidad. Es decir, tanto el Congreso como el presidente se exceden en sus funciones porque no está claro que se atengan a lo que dice la letra de la Constitución. Claro, porque en realidad el gobierno son los poderes, los 3 poderes. Exacto, exacto. Y acá lo que es interesante es que la Constitución peruana incluye cláusulas típicas de gobiernos parlamentarios en un sistema presidencial, donde en general no se puede disolver el Parlamento. Claro. Y donde el Parlamento típicamente no puede censurar al gobierno. Acá ambos poderes están utilizando una prerrogativa constitucional que existe, pero se están excediendo. Se exceden ambos. Es decir, que allá hay un sistema semiparlamentario. Algunos dicen que es un sistema semipresidencial, yo creo que es es un sistema presidencial con componentes parlamentarios. Nosotros en cambio tenemos un sistema presidencialista, es decir, que es otra cosa diferente. Correcto, pero en su momento, y usted lo sabe bien, en los 80 Alfonsín hablaba de parlamentarizar el sistema presidencial y se incluyó la censura parlamentaria del jefe de gabinete, con el objeto de moderar el presidencialismo, pero no funcionó bien. Yo le digo con sinceridad, yo en el 84 fui constituyente y yo no fui partidario del jefatura de gabinete. Bueno, eso en su momento el Partido Radical lo proponía como una medida para disminuir el poder presidencial. Digamos. Correcto. Pero al final, en los hechos, doctor, yo le digo cuando me tocó ser senador por mi provincia, teníamos que entregar las preguntas 10 días antes. Sí. Y nos podíamos repreguntar cuando venía el jefe de gabinete. Claro, claro. Y muchas veces el jefe de gabinete no cumplía con su mandato constitucional de ir al Parlamento. Venir mensualmente. Exacto, exacto. Bueno, Perú logra estos dos artículos, pero ambos, tanto Vizcarra como el Congreso, no cumplen la Constitución, porque Vizcarra disuelve la Asamblea sin que haya habido las 2 censuras del Parlamento, y el Parlamento remueve al presidente, pero no está claro que haya habido insanía mental ni mal desempeño. Entonces, en realidad, es una crisis política en la que ambos van hacia culpas concurrentes de alguna manera, ¿no? Exacto, exacto. Y ya Vizcarra es un presidente que busca una legitimidad popular que no tenía al comienzo, él es el vicepresidente que asume luego de que Kuczynski renuncia por un escándalo de corrupción. Bueno, ese otro tema, ese presidente también se va y creo que fue todo un problema de salud. Sí, tuvo un problema de salud, él alega eso también, pero había un video donde aparentemente la corrupción estaba... Sí, una constante de la política peruana de los últimos tiempos es el factor corrupción. Estaba clara, digamos, sí, claro. Y de hecho Vizcarra era el vicepresidente, pero además en ese momento era embajador en Canadá, lo llaman de urgencia, asume... Es decir, un presidente que no tiene apoyo parlamentario y que me parece que esta estrategia lo que busca es consolidar un apoyo popular llamando a elecciones anticipadas. La verdad, doctor, que a pesar de todo eso, no sé si usted sabe mucho más que yo, creo que económicamente ha crecido Perú a pesar de todos estos inconvenientes, ¿no? Sí, ha encontrado un modelo de desarrollo económico de desarrollo, sí. Exacto. Pero bueno, es cierto que el punto de partida peruano es más bajo que el nuestro. Es decir, claro, no, por supuesto. Todavía tienen, pero no bueno. Es para compararnos, sino simplemente digo a pesar, porque esto la verdad que usted se pone a ver, como comienza el siglo XXI, como dice, y una serie de cosas. Exacto, exacto. En ese sentido lo de Perú es muy meritorio. A todo esto igual Argentina tampoco se puede dormir en los laureles porque hace 40 años que Argentina no crece sostenidamente. Así que en algún momento también el parámetro de comparación va a ser nuestros países vecinos. Y yo veo algunos comentarios por ahí que también le imputan a esta empresa brasileña. Bueno, eso fue el tema de la corrupción. Bueno, eso fue lo que motivó también la salida de Kuczynski, ¿no? Es decir, sobreprecios en la obra pública. Es decir, eso también permeó buena parte de la dirigencia política latinoamericana, ¿no? ¿Y qué cree que va a pasar en Perú y si quiere también tocar como quiso tocar algunos de los otros países que lo tocó al final? Bueno, en Perú yo creo que esto se va a solucionar con una llamada de elecciones. Están en la cuenca, en la cosa del Pacífico. Exacto, que eso le ha traído muchos beneficios que empezó a Perú. Chile, que eso creo que los benefició bastante. Sí, correcto. Yo creo que eso se va a solucionar con un llamado a elecciones anticipadas, donde me parece que lo que busca Vizcarra es consolidar el apoyo popular que ahora tiene en una delegación parlamentaria propia. Él creo que promete convocar al Parlamento para enero del año que viene. Exacto,
exacto. Es y decir, pocos meses. pocos meses, y yo lo que creo que quiere hacer es aprovechar el apoyo popular que tiene para consolidar una mayoría parlamentaria. Él en este momento creo que tiene el 75%. Sí, creció muchísimo su popularidad. Se lo ve como una figura renovadora, es relativamente joven, el Congreso está muy desprestigiado, entonces él creo que quiere aprovechar este contexto y consolidar una mayoría en el Parlamento, ¿no? ¿Y cómo este Congreso no funcionaba bien? Es un Congreso con muchísimos partidos, que en realidad son etiquetas que no tienen ningún tipo de valor. Las identidades partidarias en Perú son muy bajas, hay muchísima indisciplina, liderazgos personalizados, atravesado por la existencia de los herederos de Fujimori, que encima están peleados entre ellos. Sí. Es un Congreso muy difícil para sancionar leyes. La hija y el padre. La hija y el hermano. Es decir, el hermano quiere decir. Kenji y Keiko. Y Keiko. Exacto. Sí. Entonces es un Congreso muy difícil para los presidentes peruanos. Es un Congreso donde es necesario muchísimo esfuerzo por parte del presidente, es necesario que el presidente haga pagos al Parlamento para aprobar la legislación, lo cual es muy conducente a la corrupción. Claro. Muy problemática la situación. De formar gobiernos, alianzas de gobierno en Perú es muy complicado. ¿Y usted cree que entonces Vizcarra finalizaría su mandato? Sí, llama a elecciones anticipadas para consolidar el apoyo y ser reelegido y consolidar el apoyo. Porque él habló por ahí vi también, si estoy equivocado, que él decía que el último día de mandato él va a dejar el poder. Claro, él lo que dice es que no va a intentar modificar la Constitución ni nada por el estilo para poder ser reelegido. Pero lo que plantea, que también es una irregularidad en términos de lo que es un sistema presidencial, es las elecciones anticipadas, que en general es un mecanismo parlamentario, ¿no? Claro. Es un mecanismo parlamentario. Así que acá tenemos, en el caso peruano, tenemos unos elementos híbridos, institucionalmente híbridos, muy parecidos al sistema parlamentario, en un contexto de inexistencia de los partidos políticos y mucha dificultad para consolidar alianzas parlamentarias entre el presidente y el Parlamento. Es decir, una gran chatura en cuanto a los partidos políticos, ¿no? Sí, es lo que usted dice. Sí, exacto. Muy baja a nivel de disciplina partidaria, de partidos que continúan en el tiempo. Los partidos, las etiquetas partidarias cambian todo el tiempo de nombre. Hay muy baja identificabilidad, es decir, los partidos no tienen raíces en la sociedad. Se prestan, exacto. Se alquilan partidos. Exacto, ¿no? Se alquilan partidos. Tremendo. Qué sé yo, el partido del presidente anterior, Kuczynski, era Peruanos por el Cambio, por las iniciales del presidente, es decir, básicamente son vehículos personalistas, sin ningún tipo de identificabilidad, ideología, raíces en la sociedad. Y no hay liderazgo, doctor. Y solamente el momento en que, bueno, los Fujimori sí, y el presidente en ejercicio trata de construir, pero más allá de eso no existe el liderazgo con unas manchas grandes. Y en caso peruano la corrupción es un problema grave, pero fíjese, por ejemplo, que el expresidente Toledo, el expresidente Humala... Están detenidos. Están detenidos, pero esos presidentes ya no tienen partidos. Es decir, son partidos que existen solamente mientras gobierna ese presidente. Cuando ese presidente se retira del poder, desaparece. Como si fuera una alianza, pero para el mal acá, que solamente, en este caso peruano, digo, están detenidos después, que sirven para el acto en sí, y después desaparecen. Desaparecen, no hay lealtades partidarias. En Argentina, el PJ, la UCR, vamos a ver qué es lo que pasa con el PRO, pero en general son identificaciones partidarias que continúan. Cuando la Unión Cívica Radical no está en el poder, la UCR continúa. El autonomismo también. El autonomismo. Pero viene lejos. Pero en general son partidos muy antiguos, en el caso de la UCR, el autonomismo, realmente partidos muy antiguos, en el caso del peronismo, incluso ya estamos hablando de mediados del siglo XX, sí, que continúan en el tiempo. En Perú desaparecen, es decir, se articulan solamente en torno al presidente que ejerce el poder y después desaparece. Hace muy difícil la gobernabilidad eso. Yo creo que nos quedan como 4 o 5 minutos, así que a 5 minutos tenemos, así que con toda tranquilidad, usted refiérase si quiere a lo que sea Perú o si quiere también tocar lo que pasa en otros países de Latinoamérica. Bueno, si yo tuviese que hacer un pantallazo de la situación latinoamericana, ya hablamos un poquito de cierta inestabilidad en la zona andina, Ecuador, habló de Bolivia, Perú. Creo que también es muy importante nuestro vecino más grande, nuestro socio comercial, el caso brasileño, Brasil, que está atravesado también por factores muy interesantes, como es un presidente muy extremo, ideológicamente bastante extremo, con una minoría parlamentaria que también le está costando consolidar una alianza en el Parlamento para
llevar adelante la agenda legislativa. Pero me parece que también lo más importante del caso brasileño es que es un presidente que modifica por primera vez algunos de los lineamientos más tradicionales de la política exterior brasileña, porque ahora es un aperturismo que en general Brasil no tenía, y una mirada hacia afuera, hacia Europa y Estados Unidos, que en general Brasil siempre buscaba ser la hegemonía regional, la hegemonía en América Latina. Y lo interesante es, por ejemplo, el discurso muy crítico del Mercosur, por ejemplo, que puede estar planteando un giro copernicano en lo que es la relación de Brasil con la región, ¿no? Y para nosotros es muy importante el tema de Brasil, pero es importante, como usted decía recién, el tema Mercosur. Exacto. Que los argentinos hagamos valer lo que nos corresponde, diremos. Efectivamente. Porque son las dos potencias, sin desmerecer lo demás. Es nuestro socio comercial. El Mercosur para mí tiene muchos problemas, pero... Más que potencia socio comercial. Sí, pero sin dudas el Mercosur, por ejemplo, justifica la existencia de nuestra industria automotriz. Una eventual mirada de Brasil hacia afuera del Mercosur, a Argentina le traería problemas y nuestro país tendría que estar adaptado a esta situación. ¿Y usted cree que el actual presidente está tratando de evitar que eso se consuma? ¿El actual presidente de Brasil? El actual presidente de Brasil plantea modificaciones rotundas de los ejes de política exterior brasileñas muy claras, en lugar de mirar hacia la región y tratar de ser el hegemón regional. Desprecia al Mercosur desde lo discursivo, busca abiertamente el acuerdo con la Unión Europea que implicaría mayor libre comercio, y plantea desde lo discursivo por lo menos cierta idea de divorcio del Mercosur. Yo no creo que esto llegue a mayores en el corto plazo. También creo que Bolsonaro es un gobierno, el presidente Bolsonaro es un presidente bastante poco hábil en lo que refiere a sus capacidades de construcción de consensos, y creo que ha tenido problemas en llevar adelante su agenda. Con lo cual duro con su pensamiento. Sí. Y no sé si él sería capaz de ser reelecto, por ejemplo, porque hasta ahora ha tenido una efectividad muy baja a la hora de aprobar su política pública, digamos, ¿no? Yo, con respecto al nuestro, yo digo que la cosa más positiva que yo le vi al gobierno del ingeniero Macri justamente es haberse abierto al mundo de vuelta. Estábamos un poco cerrados. Argentina y también Brasil son de las economías más cerradas del mundo. Argentina es una economía muy cerrada. Pero tuvimos otra vez contacto con algunos países con los cuales habíamos perdido. Exacto. Yo creo que eso era parte de la estrategia del presidente de mejorar la productividad en Argentina, pero eso no tuvo mayores éxitos. Argentina tiene un problema estructural, tiene un bajísimo nivel de exportaciones. Argentina, nuestro país. Produce muy poco, exporta muy poco. Y eso, en general, es lo que explica la famosa restricción de dólares que tiene nuestro país. Y la situación económica, claro. Sí, exacto. Y lo que yo digo, doctor, es que para mí uno de los ejes de una campaña, es decir, además de la producción, de la educación, de la salud, es el tema de la política exterior. Pero tiene una gran trascendencia para un país, cualquiera fuera el gobierno que tengamos. Exacto, pero en nuestro país hay dos grandes ejes de política exterior. En general, los gobiernos de orientación justicialista son mucho más nacionalistas, mucho más tendientes a cerrar la economía para favorecer al sector industrial y a los sectores populares, obreros, que son la base de su coalición electoral, mientras que los partidos no peronistas, en el caso Cambiemos lo llevó más al extremo, es cierta idea de apertura comercial, mirar hacia, en este caso como ocurrió con el ingeniero Macri, hacia Europa, Estados Unidos, acuerdos de libre comercio, etcétera. Es muy probable que todo eso, el gobierno eventual de Alberto Fernández, vaya para atrás, ¿no? Es decir, vuelva a cerrar la economía, tipo de cambio alto para favorecer las exportaciones, pero no desechar los acuerdos de libre comercio. Me parece muy importante sus opiniones acá, porque usted es un hombre que está permanentemente en este tema. Yo valoro enormemente su presencia. Gracias. Y me queda un minuto, yo le pregunto, creo que la única forma que tenemos que hacer, o lo único que nos queda por hacer los argentinos, es pensar primero que somos argentinos y que todos tenemos que colaborar, cualquiera sea el gobierno que surja de estas elecciones. No sé qué opina.
Sí, en general Argentina ha demostrado muchas dificultades para articular políticas consensuadas. A los diálogos incluso. Exacto, yo creo que tiene que ver con nuestra historia, con cómo se fueron dando las coaliciones políticas, pero en general lo que uno ve es que los gobiernos tienen opiniones muy distintas sobre todo, sobre la política exterior, sobre la política comercial, sobre la política de desarrollo, y eso en general, bueno, genera unos zigzag, ¿no? Es decir, incapacidad. Ahí no vamos a, si no hacemos lo que tenemos que hacer, esto que acabamos de decir, acordar, consensuar, no vamos a poder crecer. Y Argentina se merece un debate muy fuerte sobre una estrategia de desarrollo sustentable que no tiene, efectivamente. Y estudiar los temas como usted lo está haciendo. No, pero en serio le digo, saber los temas. Sí. Todos los días aprende algo, pero no podemos improvisar más. Exacto. Doctor, le agradezco enormemente su presencia. El placer fue mío. Y creo que me gustaría mucho que sigamos sí, dialogando sobre este tema. Seguro. Usted que tiene alumnos en uno y otro lado, me parece que es muy importante ir inculcando el honor de ser argentino, que creo que eso es lo importante. Sí, correcto. Yo le agradezco muchísimo. No, mi placer es mío. Muy amable. No. Muchas gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Queremos que más gente se cuide. Más de 500 charlas de prevención en todo el país durante el último año. Súmate vos también. Conoce más en osde.com.ar. Conocer la adversidad fue lo que hizo que la dejen atrás. Por eso en Toyota apoyamos el desarrollo de los atletas argentinos. La verdad que Ini es una genia, como nos está ayudando a organizar la casa. Y ahora, ¿en esta caja qué hay? Ah, las cartas de Claudia. Sí. ¡Ay, qué amor! Fácil, hay como 40 mazos. Tarot, españolas, póker, todo. ¿Te hago un truco? Mirá, elegí una. Cualquiera. ¡Opa! Ah. ¡Osmar! ¡Se nos cayó una carta! ¿A quién que la vayas a buscar vos, Ini? Hacé todo desde tu celular. Hacete Galicia. Una garantía de alquiler que te abre más puertas. Provincia Seguros te acompaña con un seguro de caución en 24 cuotas, sin límite de edad y solo con tu firma. Llama al 0810-222-2444. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. Bueno, la verdad que me queda menos de un minuto. Le quiero agradecer a Juan, al doctor Juan Negri, que me dijo, ¿por qué no le decía Juan? Ahora se lo digo. Y tengo que felicitarlo por lo que sabe, por lo que estudia, por lo que analiza, pero fundamentalmente por una tesis que considero de enorme importancia: la politización de la burocracia. Así que esto es con lo que quería despedirme de este programa, por lo que le agradezco profundamente al doctor Juan Negri, y le digo que tenemos que terminar con esa famosa, dichosa burocracia que nos trae muchísimos problemas. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.